por segunda semana consecutiva, y eso nos da mucho gusto, el maestro Eduardo Hernández Molinar con nosotros, como lo prometió. Maestro, bienvenido. No, muchas gracias, buenos días a todos por ahí que nos están viendo y platicando un poquito. Hoy toca un tema muy interesante. Sí, aparte lo íbamos a tocar la semana pasada, pero pues no nos alcanzó. El tema de la semana pasada fue... ¿Cuál fue? Hablamos un poquito de lo que es la iglesia presbiteriana. Ah, no, pues con eso de la llegada de bastó. Mr. Bronson, sí. Y vamos a hablar de Don Fausto, que por cierto, el próximo martes cumpliría 100 años de vida. 100 años. Él nació un 6 de septiembre de 1922. 22. En la época de Plutarco Elías Calles. Fíjate, en una época de efervescencia política. Sí, por supuesto. 22. ¿Cómo tenemos personajes, no sé si llamarlos importantes, más bien destacados en nuestro Río Verde, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, no confundíamos, pero decíamos, bueno, don Carlos Gama, don Fausto Izar, el propio padre del exalcalde también Alejandro García, que también fue persona muy importante en esos años. Mr. Halliday, por ejemplo. Sí. Halliday, por ejemplo. Hablamos de las maestras. Bueno, pues ahí don Fausto está en esa lista, ¿no, maestro? Ah, no, sí, don Fausto, ahora sí, como dicen allá en el rancho, se cose aparte. Él, de hecho, pues recordar que fue 3 veces presidente municipal, no cualquiera, por algo es 3 veces presidente municipal. 2 así plenamente constitucionales. Y ¿sabes cómo estuvo el primero fue que de alguna manera apoyó, sustituyó a su primo hermano, Eduardo Izar Robles? Sí, que Sí. se fue a San Luis. Sí, se fue, creo que fue de oficial mayor. Sí, oficial mayor. Así, Oficial no mayor. me acuerdo muy bien. Y porque lo invitaron en aquella época. En aquel tiempo, no recuerdo si estaba como gobernador en el 76, estaba Guillermo Fonseca Álvarez, creo, o Antonio Rocho Cordero. Entonces, él se va para allá y deja a su primito, ¿verdad? Pues es un viejo muy buena persona, don Fausto, pues olvídate, era un alma de Dios. Aquellos que lo conocieron, por ejemplo, él nunca dijo que no a nada, al contrario, siempre vio las cosas positivas. Maestro, pero ¿en qué momento tienes una vida política que luce y tienes una vida personal que también luce? Eso es difícil, ¿no? Porque bueno, aquí tras bambalinas luego platicamos de un montón de cosas y que no se pueden platicar obviamente en público, pero resulta que muy equilibrada la vida de don Fausto. Sí, mira, si lo analizamos, fue comerciante, Sí. agricultor, fue ganadero, fue empresario, fue un hombre visionario completamente. ¿Te acuerdas aquella cerera que hubo, la primera cerera que hubo en Río Verde, o fundición que hacía en Varilla? Ajá. Pues era don Fausto. Sí. Pues ahí trabajó, por ejemplo, el hijo del doctor Carlos Gama, que también se llama Carlos, o el señor que fue director de Izar, también pariente de él, Juan José se llama, ¿cómo? Que fue director de la la Autónoma. Sí. Sí, que ahora ya está en el TEC, ¿no? También, ¿no? Sí, creo que es por ahí, trabaja en el TEC de investigación. Entonces, fue un hombre visionario, pues él que sabía de hoteles, por ejemplo, y él trajo el primer hotel. Tuvo un hotel. Un hotel que te voy a decir que era uno de los mejores hoteles a nivel estado. En aquel tiempo se llamaba Lucrecia. ¿Y dónde estaba? Ahí en el Boulevard, lo que es ahora Hotel María Dolores. Ah, correcto. Ahí estaba el Hotel Lucrecia. Y el señor inclusive, las mismas habitaciones están, haz de cuenta que es como si don Fausto lo hubiera dejado ahí. Y don Fausto dijo, bueno, pues un hombre visionario, te digo, desde 1970 y tantos empezó con el hotel. Toda esa propiedad era de él, inclusive ahí estuvo la cerera. Era ganadero, también tenía sus vacas, por ejemplo, vendía leche, también era agricultor, sembraba alfalfa, chile, tomate, era comerciante, vendía fumigantes, vendía alfalfa, vendía venenos para las cosechas. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir de don Fausto? Y activista sobre todo. Eso fuera de la vida política. Sí, y fíjate que él tenía la filosofía que si él ayudaba a la gente, Diosito lo iba a ayudar. Y él decía muy así, muy campechano. Dijo, no, Dios proveerá, Dios te va a dar a ti y me va a dar a mí también. Acéptalo. Por supuesto. Me acuerdo cuando, un detalle chiquito, porque cuando yo llegué en el 79, estaba la Normal México en aquella época. Bueno, el señor, siendo no nada, él tenía becados, maestros, por ejemplo, no digo nombres de algunos maestros, pero por ahí habrá muchos que él le apoyaba, así, le pagaba al señor Robles, el maestro, ¿sí? Para que los muchachos fueran a la Normal. Hay más de 20 maestros por año que se graduaban o que estaban ahí por don Fausto. Y nomás de ganas, ¿no? Sí, pues en aquel tiempo, punto que los 300 pesos, 200 pesos que se gastaban, él los daba con gusto, créeme.
Inclusive un día el maestro Robles tenía un detalle por ahí, necesitaba dinero. Don Fausto lo ayudó a cuenta de colegiatura de todos sus alumnos, para que nos demos una idea de qué tanta visión tenía don Fausto. Así es, y estamos hablando no de presidente municipal. No. Inclusive tú te lo encontrabas en la calle caminando con las manos atrás, ya sabías que era don Fausto, ¿no? Y la gente se le acercaba y sacaba un billete, aquí está, por ejemplo. Me tocó ver un caso curioso, por ejemplo, ahí en el, donde estaba el Cine Río, que es una zapatería. Él iba mucho al cine y la gente se le acercaba los 5 pesos. De aquel tiempo, pues 5 pesos. Claro. Inclusive era una Josefota, los 5 pesos, un peso de esos rojotes que había, y le daba a la gente. Sí. Traía, bueno, él decía, bueno, yo doy, Diosito me da. Y yo creo que sí, fíjate. Por supuesto. Lo recompensó con mucho don Fausto. Y no hemos hablado del tema religioso, del tema altruista, bueno, ya lo comentó usted. Y un hombre también que hacía luego las cosas muy parecidas. Me acuerdo mucho, caminaba desde su casa a la iglesia a determinada hora para la misa de los domingos, ¿no? Y regresaba, ¿no? Sí. Y en la iglesia también hay un tema especial, digo, pues por él podríamos decir que se aceleró, como yo creo que en ningún lado, la construcción de nuestra torre que se cayó, ¿no? Sí. Él ya era presidente municipal, bueno, interino, en 1976, se fue cuando se cayó la iglesia, sí, un 15 de diciembre, por cierto, de 1976, y él dijo, no, vamos a levantarla, y entre todos la vamos a levantar. Se juntó con varios amigos, como el Chacho Zárate, hay muchos amigos, y vamos a empezar a hacer. Pero no nomás la levantó, le puso el reloj de 4 vistas. O sea, tardaron 4 años en construirla porque fue una cosa, dijo, háganla despacito, no importa que nos gastemos lo que nos gastemos, pero hay que hacerlo despacito. Y así fue. Inclusive el padre Juvenal, ¿te acuerdas? Bueno, mejor no te tocó verlo. No. Un señor chaparrito güero de ojos azules, así. Muy buena gente el padrecito, amante y amigo de Río Verde, ¿verdad? De toda la gente de Río Verde. Y el padre estaba bien, pues hagas de cuenta que se juntaba el mango palacha. Sí, don Fausto con el padrecito, pues levantaron la iglesia. Ahí está Carlos Gama, mira. Esta foto está muy buena. Por cierto, esta foto es de mi compañero Alfredo Espinosa, ¿eh? Un saludote para el maestro. Le estoy quemando esta foto, pero a ver si no me meto en problemas. Esta foto es histórica, ¿eh? A ver si vamos a hacer ¿qué? Le vamos a hacer un examen, maestro. ¿Quiénes son? No alcanzo a verlos de aquí, fíjate, está un poquito retirado, pero está don Fausto. Creo que está ahí Son puros expresidentes, ¿eh? Sí, está. Y expresidentas. ¿Paradito está ahí? No, se me hace que está en medio. Se me hace que es el abogado que falleció hace algunos años. ¿Odilon Martínez? Sí, cómo no. Ah, correcto, no acabo de izquierda a derecha. Yo se los describo más para que no se escucha. ¿Chesani? No se escucha mucho. Ah, ok. De izquierda a derecha es don Pedro Luis. Pedro Luis también fue. Luego don Carlos Gama, don Fausto, Odilon, el primo de don Fausto, que también fue presidente. Don Chavo Izar, sí. Y Irene Martínez. Irene Martínez. Fíjate cuántos años hay ahí de presidenciables, por ejemplo. Vamos a pensar que don Fausto duró 3 periodos. Ajá. Carlos Gama en los años 60, Chesani en los 80, sí. Irene en los 90. Ajá. Pues fíjate que buena fotografía histórica, ¿eh? Y ¿sabes qué me encanta más? Que ya existían los bosquejos de los presidentes, las fotografías en la parte de atrás de Cabildo. ¿Quién sería esa, no? Pues sí. Habría que ver. Por cierto, el próximo martes que le hagan el homenaje por su aniversario de natalicio, le van a develar una tercera foto de don Fausto. Ah, qué bonito. Se lo merece el señor. Fíjate que don Fausto, hablábamos de cuestión religiosa, por ejemplo, él se encargaba de organizar los carros alegóricos, por ejemplo, el Día de la Virgen de Guadalupe. Sí. Y él desfilaba, inclusive, don Fausto, ¿verdad? Muy contento. Él inclusive compraba cajas de velas, de velitas chiquitas para regalar a la gente para que fuera en la peregrinación y no se perdiera esa buena costumbre de don Fausto. Y eso es muy interesante porque, como tú dijiste, en cuestión eclesiástica, en cuestión educativa, también ayudó a muchas escuelas. Sí. Siendo presidente municipal y no siendo presidente municipal, como que ayudaba a la gente. Y eso es de llamar la atención. Bien merecido tiene su homenaje, sobre todo, aunque sea póstumo de 100 años, natalicio de 100 años. Y qué bueno que le vayan a poner el nombre a una parte importante de la presidencia municipal, como es el Cabildo. El Salón de Cabildo.
una cosa, eso va a quedar para la posteridad, la gente que vaya, inclusive va a ser parte de la historia. Es más, va a ser parte de lo que es el atractivo turístico de Río Verde. Así es. ¿Ah? Por cierto, ¿cuál sería su mejor periodo de gobierno? Fíjate que... Bueno, primero fue cortito. Sí, pues duró 2 años. No, pues 2 años son buenos, pero para mí, lo personal, fue en 1989 al 91. En los 80, 90. Fue cuando Río Verde, de alguna manera, empezaron a llegar las transnacionales, o sea, porque antes, cuando Río Verde era autosuficiente y autosustentable, pues don Fausto quería lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Él ahí empezó a meter lo que te platicaba de las acereras, por ejemplo, su hotel, invitaba a la gente a participar, inviértele, vamos a empezar de Río Verde distinto. Él quería un Río Verde distinto, Claro. ¿sí? Que no se quedara ahí como vamos a crecer de alguna manera. Sí, inclusive él hizo muchas donaciones de tierras y compró tierras para las escuelas, inclusive las telesecundarias. En esa época, estamos hablando del 89 al 91, él quería que las escuelas primarias, los escolares, por ejemplo, él construyó muchos cuartitos chiquitos para los kinder, ¿me entiendes? Y de forma gratuita, sin pedir nada a cambio. La Cerera, por ejemplo, la única, ahora sí, hasta se iba a ir a la fábrica de varillas en Río Verde. Pues, caray. Él la trajo a Río Verde. Sí, ya no hay eso, ¿no? No, ¿sabes dónde? Sí. Está ubicada donde está el Sidralaga, atrás del María Dolores. Sí. Hay una bodegota grandota. Ahí está ubicada la Cerera o la fundidora, ¿verdad? Sí, claro. Que atinadamente Isari, su sobrino y el ingeniero Carlos Gama, fueron los pioneros en hacer eso aquí en Río Verde. Y cosas que se han perdido, ¿eh? Igual ya era complicado luego competir, ¿no? Ya ve que las transnacionales también eran otra, ¿no? Eso fue lo que pasó con los refrescos en Río Verde o ciertas otras cosas, ¿no? Que ha habido y que, bueno, pues se los come. El propio azúcar, el propio piloncillo, ¿no? Que, bueno, luego llegan los mejores precios. Pues, ocurre como con las tortillas, ¿no? Toda la gente antes, pues iba a los molinos y pues hacía sus propias tortillas en la casa. Ahora ya, pues mejor las compra. Aparte de la comodidad. ¿Ocurrió lo mismo con el acero, quizá? Sí, yo te lo garantizo. Eso pasó porque un día platiqué con el ingeniero Carlos Gama y dijo eso, no, sí nos gana. Pues porque compramos todo, pero a veces como no tenemos la misma producción o no tenemos ese alcance, entonces definitivamente sale un poquito más costoso lo que la producción. Y fíjese que en la última administración de don Fausto fue un poco injusto porque o no les alcanzó el tiempo, o dos, políticamente al final estuvo muy desgastada esa administración, pero por ejemplo, ellos sentaron las bases de la planta tratadora, o bueno, don Fausto, del relleno sanitario, del bulevar ferrocarrilero, de los puentes, nada más que los créditos se los llevaron otras administraciones que finalmente fueron quienes ya vieron cristalizado todo eso. Y fíjate que no nomás la plaza, por ejemplo, que después esa plaza que te acuerdas que quitaron la pérgola, sí. Él traía otro proyecto y su primo hermano, Chavo Izar, Salvador Izar, hizo lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Sí, claro. Pero él traía ese proyecto de hacer una plaza más o menos muy parecida a lo que es la plaza de fundadores en San Luis Potosí. Sí. Yo me acuerdo porque él lo platicaba mucho. Yo quisiera que la gente caminara, corriera, que tuviéramos eventos enfrente o en el centro de la plaza. Así es como ahora está ocurriendo. Sí, inclusive él quería que hubiera gradas móviles, por ejemplo, y un teatro portátil para que la gente los sábados y domingos. De ahí me nació a mí la idea de hacer los domingos culturales en el tiempo de Alejandro García. Y sin dinero, con la pura participación ciudadana. Así lo hacía don Fausto. Él quería eso. Lo platicamos don Fausto y yo hace muchos años. Inclusive ya tenía quien iba a hacer las gradas. ¿Te acuerdas de Nico, el señor que está ahí en la Gama antes de llegar a Bravo? Ah, sí. Él iba a hacer las gradas. Iba a tener 5 escalones, más o menos un semicírculo, así que un medio punto, donde iban a caber aproximadamente 1,000 personas. 1,000 personas. Allí en ese pedacito de estaba la pérgola. Eso es sumamente interesante. Y bueno, pues don Fausto falleció en la administración de Alejandro García. Le hicieron también un homenaje póstumo ahí en Cabildo y bueno, pues fue un día triste para Río Verde, pero imagínese usted que se siga hablando de él. Sí. Debe ser pues para uno muy importante, ¿no? Pues, imagínate, también fue personaje distinguido o sea, aquí ahora es que cada año en Río Verde hacen los personajes, el rioverdense distinguido, por ejemplo, y él fue uno, y por mucho se lo llevó don Fausto. A lo que voy es que 2013. Es que luego uno busca trascender, ¿no? Don Fausto lo hizo, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? Fíjate que
Un día me preguntaron a mí, oye, si don Fausto hubiera tenido muchos hijos, dijo, todos hubieran sido triunfadores. Está la señora Perla, por ejemplo, la señora exitosa también, ¿sí? Y a pesar de todo, puede con todo la señora. Así es. Anda todo el día ocupada, pues todos los hijos, si tuviera 20 hijos, los 20 hijos hubieran sido exitosos. ¿Por qué? Traía buenos genes. Por supuesto. Sí. Sí, de un hombre cabal, de un hombre sencillo, que es la otra cosa, ya lo había dicho, un hombre sencillo. Muy sencillo. Platicaba en aquel tiempo había un señor que tomaba fotografías en la plaza, que una vez lo platicamos, se sentaba a escuchar el periódico del señor porque tenía una forma de leer y estaba al lado del señor que leía el periódico, don Fausto. Algo como que te llama la atención, ¿verdad? Pues don Fausto Izar Charre, sentado al lado del señor que tomaba fotografías y leía el periódico de la gente, Así y él es. también se sentaba. Asy es. Me acuerdo de una anécdota de él y me quedó muy marcada, y era lo que decíamos, la gente de antes se cuidaba también físicamente muchísimo. Sí. Le ofrecieron en el Capulín 2004, le ofrecieron desayunar y le dieron primero elotes, se comió 2 elotes y luego ya le iban a servir frijoles, huevo, revoltillo y dijo, no, pues es que yo con esto, yo ya llené con los elotes. Sí. Con pensamiento de antes, o sea, si ya me siento satisfecho, ¿para qué como más, no? Sí, y muy disciplinado. A lo mejor apoyó mucho el deporte también, sobre todo el béisbol. Sí, muy disciplinado el señor, muy exageradamente disciplinario. Yo anduve con él, por ejemplo, apoyándolo en su campaña que fue en el 2004, 2006, fue su periodo, y créeme que para todo tenía su medio. Oye, me toca esto ahorita a esas horas, que voy a tomarme un cafecito con un panecito a las 7 de la tarde. Y se paraba y nos echamos el cafecito con él. ¿Sí? Alejandro estuvo muy pegado, mucha gente que lo acompañó, estaba Polo Nava, estaba el Pique, por ejemplo, está Manuel Castillo Díaz del Vivar, que de alguna manera políticamente, ¿verdad? Pues ellos ahí figuraron, apoyados sobre todo por la imagen de don Fausto, y hay que reconocerlo, porque es lo más bonito. Pues yo no lo reconocería mucho, maestro. Pero bueno, pues de alguna manera, a mí también, pero ellos de alguna manera estuvieron cobijando a don Fausto, ¿verdad? Pues sí. Como tú dices, da la mejor... pero bueno, fue parte de la historia. Me reservo mis opiniones, no vaya aquí a provocar algún problema, pero no. Bueno, algunos, no todos. Bueno, algunos, no todos, claro. Yo fui uno de los poquitos que anduve con él, hubo gente muy buena. No, ustedes mis respetos. No, y don Fausto de alguna manera, inclusive era tan meticuloso que su casa, donde vive ahí donde vivía ahí en la Madero, si checas la casa, su sueño de él era ser marinero. Sí, pues él tiene un estilo muy californiano, ¿no? La casa, ¿no? Sí, y ya se cuenta que es una nave, ¿verdad? Que es un barco. Y fue una de las primeras casas de concreto que hubo en Río Verde. Así es, muy parecida a la construcción del Hotel Plaza y de aquella casa que ya destruyeron, ¿no? Ya que estaba en el bulevar, frente al reloj, abajo del puente. Ah, correcto. Que fue central, ¿no? Sí, fue central un ahí. estilo parecido. Y fue gasolinera, y fue, bueno. Fue de todo. De todo. Pues bueno, una pequeña plática de don Fausto Izar Charre. El próximo martes cumpliría 100 años de vida, le van a hacer un homenaje y no quisimos ser omisos para platicar un poco de él, siempre al estilo del maestro Eduardo Hernández Molinar. ¿Es así nomás Eduardo Hernández Molinar? Sí. ¿O tiene otro nombre, maestro? Yo soy José Eduardo Hernández Molinar, pero pues el José dijo, aquel lo perdí yo. Pero hay gente que lo conoce como Pepe. Sí, yo cuando llegué a Río Verde yo no era Eduardo, era Pepe. Y cuando jugaba fútbol pues me tenían muchos apodos, ¿no? No, sí, pero, no lo diga. Pero sí, Pepe. Y aprovechando este momento de don Fausto, pues un saludo muy cariñoso y de veras mi admiración para su hija, la señora Perla, mis respetos. Por ahí está también un poco, ahora sí, platicando don Fausto, pues, pero un poquito triste porque no está con él. Por supuesto, y nos sumamos a ese saludo. Maestro, muchísimas gracias, buen fin de semana. Igualmente, gracias por invitarme y aquí estaremos cuantas veces sea necesario para platicar un poquito de anécdotas de Río Verde. Claro de que cualquier sí. parte.